El presidente Joe Biden tiene que pasar de las palabras a los hechos, tiene que probar que puede trabajar con los republicanos en la agenda que quiere promover durante los 4 años de su gestión. Un hombre clave entre las filas demócratas es este legislador, Joe Manchin, senador por Virginia Occidental, quien este jueves dijo que el Congreso debe ser juicioso al considerar la aprobación de otros paquetes multimillonarios que propone el presidente. Por lo pronto, recordemos, están el de 2,3 billones de dólares para infraestructura y el de 1,8 billones de dólares para ampliar el acceso a la educación y aliviar a las familias de clase media. Así que llegó a esta redacción Lila Abed, analista internacional y politóloga, para hablar justamente de lo que viene y lo que hay en juego. Lila, gracias por la oportunidad de esta conversación. No cabe duda que Manchin es el hombre del voto decisivo en el Senado y esta declaración es importante en ese contexto. Gabriela, muchas gracias por la invitación. Justo como lo dices, el demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, es una pieza clave para los demócratas en el Senado debido a que están completamente divididos los demócratas y los republicanos, y para que el presidente Joe Biden con los demócratas puedan impulsar la aprobación de su plan de infraestructura y de otros proyectos fundamentales para su agenda nacional, van a requerir de todos los votos de los 50 demócratas en la Cámara Alta, y si un solo demócrata en la Cámara Alta no logra aprobar o no se suma a las filas de los demócratas, pues podría derrotar las iniciativas del presidente Joe Biden. A esta lista de demócratas también se suma la senadora por Arizona, Kristen Sinema, que también se puede oponer a varias de las iniciativas de Joe Biden, y creo que el camino más complicado le espera en los próximos meses al presidente de Estados Unidos, porque va a negociar con los republicanos en la Cámara Alta para lograr acuerdos bipartidistas. Ahora, esto es importante, Lila, porque el propio Manchin, pero no es el único, está pidiendo que se dé la prueba, que el presidente dé la prueba a los republicanos que se puede trabajar de manera bipartidista, y se lo están pidiendo a un hombre que tiene décadas de haberse desempeñado ahí mismo en el Congreso. Así es, el presidente Joe Biden ha estado por más de 3 décadas en el Congreso, 8 años como vicepresidente encargado de muchos temas legislativos para el expresidente Obama, y él dijo en campaña que iba a tratar de unir al país, a un país que heredó, que está sumamente polarizado y dividido, y aun cuando logró la aprobación del rescate por la pandemia valorado en 1.9 billones de dólares, no logró ningún apoyo de los republicanos en la Cámara Alta, y justo esto fue la queja del senador Tim Scott de los republicanos ayer en la réplica al primer informe que dio el presidente Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos, y esto de nuevo demuestra pues la gran incapacidad que ha tenido los demócratas de poder llegar a acuerdos bipartidistas, y va a tener que negociar de una manera mucho más eficiente si es que quiere tratar de sumar a los republicanos a la agenda nacional de Estados Unidos. Ahora, también esto es importante por el dato y los datos que conocimos en relación con el censo estadounidense. 331 millones de habitantes, más de 331 millones, pero dentro de este conteo la consecuencia también es que se pierden escaños en el Congreso, y quienes los pierden y quienes los ganan es igualmente importante. Así es, Gabriela. El censo que se realiza cada 10 años en Estados Unidos no solamente reveló el segundo aumento más lento en la historia de Estados Unidos en una década, con un crecimiento de 7.4%, pero 6 estados aumentaron un escaño, de los cuales 4 son estados bastiones del Partido Republicano, únicamente Oregon y el estado de Colorado, que son más demócratas, aumentaron un escaño, y por la otra parte, los que perdieron escaños fueron estados que son demócratas en su mayoría, por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Illinois, Nueva York, y California por primera vez en 170 años perdió un escaño en la Cámara Alta, y Texas, por ejemplo, sumó 2 escaños, lo cual será muy interesante porque estos estados no solamente pues tienen mucha importancia en las elecciones intermedias del próximo año en Estados Unidos, sino en la presidencial del 2024, ya que los votos electorales en el colegio electoral determinan el triunfo del próximo presidente de Estados Unidos.
Pues acabas de darnos de alguna forma lo que está en juego, y más temprano el día de hoy el expresidente Trump, bueno, confirma que está mirando y estudiando la posibilidad de postularse para 2024 y agrega como compañero de fórmula al gobernador de la Florida, a Ron DeSantis. Es importante decir también que en la Florida pues se acaba de aprobar una ley que habilita pues lo que sería la restricción al voto, un tema importante también incluso en el estado de Georgia. ¿Qué está en juego para cerrar? Pues esto es muy interesante porque el expresidente Donald Trump de nuevo confirma su interés por postularse como candidato en el 2024. Tiene completamente secuestrado al Partido Republicano. Va a traer una reforma, una plataforma política muy fuerte a favor de disminuir los impuestos, a favor de una política migratoria mucho más dura como la que vimos durante su administración. Y el anuncio de que puede tener como fórmula al gobernador de Florida, DeSantis, pues no debe de sorprendernos debido a que ha sido un gran aliado de las políticas del expresidente Donald Trump, y pues también vemos que el ex vicepresidente Mike Pence pues queda fuera de la jugada, y todo esto en camino hacia las elecciones del 2024, pero creo que la primera prueba de fuego van a ser las elecciones intermedias del 2022, donde el expresidente Donald Trump va a tratar de arrebatarle la mayoría a los demócratas en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Y en ese contexto también hay que entender el esfuerzo que debe hacer el presidente para acercarse a los republicanos en lo que es su agenda. Gracias, Alila Bet, por esta perspectiva en este momento en Estados Unidos, cuando se cumplen los 100 primeros días de la administración Biden.